Cuando Jesús se alejó, comenzó entre los fariseos el comentario irónico e hiriente. Decían a las gentes: ¿ya veis lo que es él? Se dejó tratar bien por Isaacar. Sus discípulos son unos pobres hambrientos que se han juntado para ser sustentados por otros. Si él fuera lo que debía ser, se quedaría en su casa a cuidar a su pobre madre. Su padre fue un pobre carpintero, pero como a él no le gusta trabajar, se dio a recorrer el país y a promover desórdenes por todas partes. Cuando Isaacar repartía sus bienes, le oí que decía: Tomad, tomad por favor, esto no es mío, pertenece al Padre Celestial. Agradecer a Dios, a mí solo se me han prestado estos bienes. Ana Catalina Emery. Visiones y revelaciones completas. Cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época quinta. Desde la segunda fiesta de los tabernáculos hasta la primera conversión de la Magdalena. 23. Los fariseos y saduceos se irritan contra Jesús. En torno del pozo se había reunido mucha gente por invitación de Jesús y de Isaacar. Jesús habló al pueblo del cumplimiento de la promesa, de la proximidad del reino, de la penitencia, de la conversión y de cómo se debe pedir la misericordia de Dios para recibir la gracia y los milagros. Habló de Eliseo que había enseñado aquí y cómo los sirios, que habían querido prenderlo, fueron heridos de ceguera. Eliseo los llevó de este modo a Samaria, los entregó en manos de los enemigos y los hizo servir y alimentar por ellos, no permitiendo que los matasen. Y cómo luego les devolvió la vista y los condujo de nuevo al rey que los había enviado a aprenderle. Todo esto lo explicó y aplicó al Hijo del Hombre y a las persecuciones de los fariseos. Enseñó por largo tiempo de la oración y de las buenas obras. Habló de la oración del fariseo y del publicano, y cómo se debían adornar y ungir en los días de ayuno, y no pavonearse delante de la gente como observantes y piadosos. El pueblo se sentía muy consolado por esta predicación, pues los pobres eran muy oprimidos por los fariseos y saduceos. Los fariseos y saduceos estaban sumamente irritados al ver esta numerosa asamblea que escuchaba la palabra de Jesús, máxime cuando vieron a Isaacar aparecer entre el pueblo, sano, bueno y gozoso, repartiendo con los discípulos la comida a los oyentes que habían colocado sobre los asientos de piedra. El enojo de los fariseos fue tal que no pudieron contenerse y se arrojaron contra Jesús como si quisieran echar sus manos sobre él. Comenzaron por reprenderle de que curaba en sábado. Jesús les respondió que le escuchasen quietos hasta el fin. Los colocó en círculo y les repitió lo que ya había dicho en otras ocasiones a los más audaces. Si tú, en un día sábado, cayeses en este pozo, ¿no desearías ser sacado de aquí aunque fuese sábado? De este modo continuó hablando hasta que, avergonzados, se retiraron de allí. Jesús abandonó con sus discípulos la ciudad, bajando a un valle hacia el oeste, que corría de sur a norte. Isaacar se mostró muy generoso en Dotam, repartiendo víveres. Mandó asnos cargados de toda clase de comida a los diversos albergues de la comunidad de Jesús y cambió los víveres algo viejos con otros nuevos. Les proveyó también de recipientes, como los he visto en Caná, y vasijas de una materia blanca con asa para llevar y colgar. Los corchos son como esponja prensada. Estos recipientes tenían una bebida refrescante a base de bálsamo. Isaacar entregó a cada discípulo monedas para sus necesidades y para limosna a los pobres.
Judas Iscariote y otros discípulos se volvieron a sus hogares. Jesús retuvo a 9, entre ellos a Tomás, Santiago el menor, Judas Barsabás, Simón Tadeo, a Cleofás el pequeño, Natanael, a Manahem y a Saturnino. Cuando Jesús se alejó, comenzó entre los fariseos el comentario irónico e hiriente. Decían a las gentes: ¿ya veis lo que es él? Se dejó tratar bien por Isaacar. Sus discípulos son unos pobres hambrientos que se han juntado para ser sustentados por otros. Si él fuera lo que debía ser, se quedaría en su casa a cuidar a su pobre madre. Su padre fue un pobre carpintero, pero como a él no le gusta trabajar, se dio a recorrer el país y a promover desórdenes por todas partes. Cuando Isaacar repartía sus bienes, le oí que decía: Tomad, tomad por favor, esto no es mío, pertenece al Padre Celestial. Agradecer a Dios, a mí solo se me han prestado estos bienes.